En los días de Herodes, rey de Judea, existió un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa, Elisabet, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Vivían su fe en el silencio de una espera que parecía eterna, en la quietud de un hogar donde el eco de una risa infantil era solo un sueño anhelado. Cada día, sus oraciones se elevaban como incienso, una súplica callada que solo el cielo escuchaba. ¿Hasta cuándo, Señor? Has olvidado a tus siervos. Pero en sus corazones, una pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse, una fe inquebrantable en que para Dios no hay nada imposible. Su vida era un testimonio de piedad, un camino recorrido con la frente en alto, a pesar del peso de una promesa no cumplida. En la quietud de sus años dorados, aguardaban una señal, un murmullo del cielo que rompiera el largo silencio de su anhelo. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. El aire estaba cargado de solemnidad. El humo aromático ascendía hacia el velo sagrado, y el corazón de Zacarías latía al ritmo de una devoción antigua y profunda. Era el momento más sagrado de su servicio, un instante de conexión directa entre el hombre y lo divino. En ese lugar, donde lo terrenal y lo celestial se rozaban, el tiempo pareció detenerse, y entonces, en medio del resplandor de las lámparas y el silencio reverente del lugar santo, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Una presencia sobrenatural llenó el espacio, una luz que no era de este mundo, un mensajero enviado desde el trono mismo de la gracia. Pero el ángel le dijo con una voz, que era a la vez trueno y ternura: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué palabras tan esperadas. Décadas de súplicas, años de esperanza contenida, un anhelo compartido en susurros con su amada Elisabet, todo ello había sido escuchado en los cielos. El ángel continuó, desvelando el milagro. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El mensaje era claro, una profecía detallada que no solo cumplía un deseo personal, sino que se entrelazaba con el plan divino de redención para todo un pueblo. Este niño no sería un hijo cualquiera, sería un heraldo, una voz clamando en el desierto, un instrumento elegido por el Altísimo para una misión sagrada. Suscríbete y dale like a Corazón Bíblico GT, eso nos ayudaría a subir más videos como estos. Ante la magnitud de tal revelación, la mente de Zacarías, anclada en la lógica de lo posible, vaciló. Miró sus manos temblorosas, pensó en su cuerpo envejecido y en el vientre estéril de su amada Elisabet. La promesa era demasiado grande, el milagro demasiado inmenso, y con un hilo de voz, dejó que la duda se escapara de sus labios. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Era la pregunta de un hombre que había esperado tanto tiempo que casi había olvidado cómo creer en lo imposible. La respuesta del ángel no fue de ira, sino de una autoridad celestial inquebrantable. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. El mensajero celestial, cuyo nombre significa fortaleza de Dios, se identificó, recordando a Zacarías ante quien se encontraba. Y entonces vino la señal, una consecuencia directa de su incredulidad.
y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El silencio se convertiría en su compañero, un recordatorio constante de que la palabra de Dios no necesita de la aprobación humana para ser verdad. Su voz fue sellada para que, en su mudez, su corazón aprendiera a escuchar y a confiar plenamente. Mientras tanto, el pueblo esperaba a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El milagro había comenzado. En el secreto de su hogar, lejos de las miradas curiosas, la promesa de Dios germinaba en el vientre de Elisabet. Lo que era imposible para el hombre, se había hecho realidad por el poder de Dios. Cada día de su reclusión fue un acto de adoración, un tiempo para meditar en la fidelidad de un Dios que visita a los suyos y transforma la vergüenza en gloria. La esterilidad, que había sido su carga, se convirtió en el lienzo sobre el cual el Señor pintaría una de sus obras más maravillosas. El silencio de Zacarías encontraba su eco en el retiro de Elisabet, ambos envueltos en el misterio sagrado de una vida nueva que florecía contra toda expectativa. Esta historia, amados hermanos, nos enseña una lección eterna. A veces, nuestras oraciones parecen perderse en el vacío. Los años pasan, las esperanzas se desvanecen y la duda, como una sombra fría, intenta apoderarse de nuestro corazón. Nos preguntamos, como Zacarías, si Dios realmente escucha, si recuerda sus promesas. Pero la historia de Zacarías y Elisabet es un faro de esperanza en medio de nuestra impaciencia. Nos recuerda que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Sus planes son más altos que nuestros pensamientos, y su fidelidad es más grande que nuestras dudas. Aunque las promesas parezcan tardar, aunque el silencio se prolongue, Dios siempre actúa en el momento perfecto. Su palabra no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. La mudez de Zacarías no fue un castigo, sino una lección de fe. A veces debemos callar para que Dios pueda hablar. Debemos dejar de lado nuestra lógica y nuestras limitaciones para poder ver la manifestación de su gloria. Confía, espera, porque el Dios que prometió un hijo a una pareja de ancianos es el mismo Dios que hoy escucha tu clamor y cumplirá sus promesas en tu vida a su debido tiempo. Y en este anuncio celestial, vemos también el amanecer de una nueva era. El ángel Gabriel no solo anunció el nacimiento de un niño, sino la llegada del precursor. Juan no sería el destino final, sino la flecha que señalaría el camino. Su propósito estaba intrínsecamente ligado a alguien más grande que él. El ángel declaró: «E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Juan sería la voz que clamaría en el desierto, el puente entre la antigua y la nueva alianza, el heraldo que prepararía los corazones de la humanidad para recibir al Mesías, a Jesús, nuestro Salvador. El nacimiento de Juan el Bautista fue el primer acorde de una sinfonía divina que culminaría en la cruz y la resurrección. Fue la prueba de que Dios estaba a punto de irrumpir en la historia de una manera sin precedentes, cumpliendo la promesa más grande de todas, la redención de la humanidad. El milagro en el hogar de Zacarías y Elisabet fue el preludio del milagro más grande que el mundo jamás conocería. Suscríbete y dale like a Corazón Bíblico GT. Eso nos ayudaría a subir más videos como estos.